Hola, vamos a empezar un tema, lo que podríamos denominar el tema final del curso, en el cual lo que vamos es a tratar algunas particularidades o algunas funcionalidades especiales que tienen casi todos los micros, y también vamos a tratar en detalle cómo se tienen que desarrollar proyectos y hasta qué nivel vamos a desarrollar proyectos o se va a poder desarrollar proyectos, completando en cierta medida lo que ya vimos en la parte de abstracción de hardware. Bien, vamos a empezar en este primer vídeo viendo esas características especiales, que fundamentalmente va a ser hablar de tres de los periféricos a priori, o tres de las funcionalidades a priori más necesarias cuando se hace un producto final, para en el siguiente vídeo hablar de cómo se integran los periféricos en un proyecto, cuál es la utilización de APIs en la programación de las soluciones. Bien, vamos a empezar con un periférico muy simple, pero no por ello menos importante. Realmente es el que se denomina como reloj en tiempo real. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en la mayoría de las aplicaciones lo que necesitamos es llevar la hora. Lo podemos ver en casi todos los dispositivos que tenemos. Tenemos nuestro teléfono móvil, tenemos pues hasta incluso una lavadora o cosas así, en las cuales el horno, el microondas, en los cuales está el reloj dando la hora habitual. Y si no es tanto la hora, es porque podamos tener, por ejemplo, un temporizador que nos lo dé en minutos y en segundos, o en horas y minutos. O por ejemplo, en una lavadora, oye, quiero que la lavadora acabe ¿a qué hora? Pues dentro de 2 horas o dentro de 5 horas, ¿no? Cosas así. Entonces es súper habitual en casi todos los proyectos que tengamos que llevar la hora del sistema, y eso lo podríamos hacer sin ningún problema utilizando unos temporizadores, igual que lo hemos hecho hasta ahora. Podríamos hacerlo. Lo único que tenemos que desarrollar tenemos que desarrollar la cuenta de cada segundo, que cuando llegue a los 60 segundos se incremente el minuto y pase a 0 los segundos, que cuando llegue a los 60 minutos se incremente la hora, y así suma y sigue. Y luego ya no solamente la hora, sino incluso podemos llegar a necesitar en determinados sistemas tener la fecha, ¿vale? Y por lo tanto igual también llevar el calendario y hacer todo este tipo de trabajo. Eso es factible, pero la verdad es que lo vamos a necesitar muchas veces en muchos proyectos distintos, y además lo va a necesitar prácticamente todo el mundo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que los fabricantes de los microcontroladores han decidido crear un periférico específico para este tipo de cosas, de tal forma que así no haya que utilizar ningún temporizador del sistema, sino que ya ese propio periférico se encarga de hacerlo absolutamente todo de una forma muy sencilla. Y dependiendo de lo complejo o no complejo que sea el reloj, pues puede llegar a incluso contemplar si hay alarmas o no, contemplar si hay horario de verano o horario de invierno, contemplar si el año es bisiestos, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese tipo de periférico se denomina reloj en tiempo real y normalmente se le conoce por RTC, de sus siglas en inglés Real Time Clock. En el caso de nuestro microcontrolador tenemos un RTC, como es digamos obvio, el cual está diseñado específicamente para que su consumo sea mínimo. Hay que tener en cuenta que como tal periférico va a tener que estar funcionando, y al estar funcionando va a consumir, pero nosotros realmente lo que tenemos es un periférico que lo que vamos a querer es que consuma poco. Bueno, pues este RTC, que estaría funcionando todo el tiempo, pues evidentemente la idea es que consuma lo menos posible. ¿Qué es lo que nos va a dar este RTC? Bueno, este RTC nos proporciona segundos, minutos, horas, día del mes, año y día de la semana. Él posee un propio divisor de reloj para que se ajuste a distintas frecuencias del oscilador, aunque por defecto está configurado para ser utilizado a través del oscilador de baja velocidad externo, el cual se construye simplemente con un condensador y una resistencia conectado a un determinado pin. No tiene ningún mecanismo para mantener la hora tras una pérdida de energía. Hay otros micros que sí que lo tienen, que ya tienen una especie de batería pequeña para precisamente este periférico. En este caso no, en este caso si lo que necesitas es tener esa capacidad, pues lo que tienes que es que suministrarle esa capacidad de alimentación por una batería aparte, por una pila aparte. Eso sí, tiene un mecanismo para proteger
el que se eviten modificaciones de la hora que no sean voluntarias. ¿Vale? Y además, adicionalmente, tiene funcionalidades avanzadas que no se van a tener en cuenta en este curso, y lo que tiene también son alarmas. Bueno, ¿cómo lo utilizaríamos? Pues es muy sencillo. Utilizando las HAL es muy sencillo. En la perspectiva de Cube, lo que vamos a hacer simplemente es activar la fuente de reloj, activar el calendario, decidir si los datos se utilizan en binario o en BCD, pueden escogerse los valores iniciales tanto de la hora y de la fecha, los podemos poner inicialmente para decirle, por ejemplo, que toda instalación inicial de nuestro dispositivo empieza, pues, por ejemplo, el día 1 de enero de 2020. ¿Vale? Y si se selecciona una alarma, se da la opción de que esa alarma pueda activar una interrupción o no, ¿vale? Con el NBIT correspondiente. Bien, a la hora de hacer la programación, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues tenemos por un lado, evidentemente, como en todos los casos, el Cube Perspective lo que nos hace es nos genera una función que es el HAL RTC init, donde se hace toda la inicialización. Bien, esto nos hace la inicialización, pero nosotros, para su uso en todo nuestro sistema, lo que tendríamos que hacer es crearnos una variable de tipo TimeTypeDef y otra que es DateTypeDef, que son dos digamos, variables estructuradas en las cuales vamos a poder modificar los valores y vamos a poder leer los valores de, en el caso del TypeDef, de horas, minutos, segundos. En el caso del DateTypeDef, pues del día del mes, día del año, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y lo haremos de esa forma, con esa variable estructurada, de tal manera que luego a la hora de utilizarlo va a ser bastante sencillo. Bien, por ejemplo, para tener la fecha y para poder observar la fecha y la hora, lo que vamos a tener son estas funciones. Por un lado, el cómo colocar la hora, pues lo que se da es, evidentemente, el manejador, el handler del RTC que te ha creado en el Cube Perspective y lo utiliza en la función init, ¿vale? Luego los datos es precisamente en la variable esta estructurada que hemos comentado anteriormente, y luego el formato, si lo vamos a tener en formato binario o lo vamos a tener en formato BCD, ¿vale? Bien, eso ya depende un poco de las necesidades de cada uno. Inicialmente veremos que nos va a interesar más, o puede ser más común a lo que nosotros normalmente utilizamos, el utilizar el formato binario, aunque eso, por ejemplo, luego a la hora de representar en un LCD nos va a llevar a tener que utilizar ese bin to ASCII, mientras que con el formato de BCD ese BCD to ASCII es mucho más sencillo. Bien, exactamente lo mismo lo tenemos con el setDate. El setDate va a ser exactamente igual, lo único que el dato que se le pone es, evidentemente, en una variable de tipo el DateTypeDef, ¿vale? Y luego, si lo que queremos es leer o descubrir cuál es la hora de ahora o cuál es la fecha de ahora, pues utilizamos el getTime y el getDate, ¿vale? ¿Que necesitamos utilizar una alarma? Bueno, pues en el caso de una alarma tenemos que volver a crear también otra variable, que es la RTC AlarmTypeDef, ¿vale? Para tener la estructura con la información de la alarma, ¿vale? Igual, exactamente igual. Ahora veremos estructurado cómo son estas variables y veremos que es muy sencillo utilizarlo. Bien, funciones, bueno, pues la de colocar la alarma o colocar la alarma con interrupciones, poder visualizar las alarmas que tenemos, poder deshabilitar o desactivar las alarmas, o hacer un polling con un timeout para esperar a una alarma. Pues si lo que queremos es dejar directamente el sistema en un polling hasta llegar al timeout y esperar a la alarma en concreto. Bien, si vemos un ejemplo de uso, es muy sencillo. Como veis, nos creamos la variable myTime y myDate, que son de tipo TimeTypeDef y DateTypeDef, ¿vale? Tenemos, bueno, nuestra estructura de texto donde vamos a mostrar las cosas por LCD y, bueno, un determinado número, ¿vale? Una variable que sea nuestro número. Vale, en la parte de configuración, como vemos cómo se utilizan este tipo de funciones estructuradas, pues muy fácil. En este caso, por ejemplo, estamos poniendo que es myDateMonth es 3, es decir, marzo, myDateDate es un 24, que es
que es sería el 24 de marzo. Le decimos que es un domingo y que es del año 2019. ¿Vale? Este ejemplo se hizo en aquel momento. En la parte de hora nos decimos que no tenemos Daylight Saving todavía, ¿vale? Que estamos a las 23:10, ¿vale? Y que lo que vamos a querer hacer que el time format sea en el formato de 24 horas, es decir, para que las 7 de la tarde no sean las 7, sino que sean las 19. Y una vez que ya tenemos rellenas tanto el MyDate como el MyTime, lo que hacemos es el setDate y el setTime en plan de configuración inicial de este tiempo, ¿vale? Vale. Inicializamos el LCD como suele ser habitual, ¿vale? Y luego, ¿qué nos queda? Pues lo que nos queda es nuestro bucle infinito. Entonces, como veis en nuestro bucle infinito, lo que estamos haciendo es decir, oye, que quiero que me des la hora en formato binario, ¿vale? Y me los grabes en MyTime, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, voy a hacer una operación con las horas, los minutos y los segundos, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es, de esa forma voy a coger la hora, la voy a poner en los dos caracteres primeros del display, voy a coger los minutos, lo voy a poner en los caracteres, en el tercer y cuarto carácter del display, y los segundos y los dejo ahí. Entonces esta es la instrucción en la que estamos haciendo eso, para crearlo como si fuese un número. Luego vamos a hacer el bin to ASCII de todo ese número, para luego mostrarlo directamente en el LCD. Y así me pondrá en el LCD la hora en un formato que estamos acostumbrados a ver, aunque como el display es muy pequeñito, pues no pondremos los dos puntitos entre medias, ¿vale? Hacemos un retardo, en este caso hemos utilizado la función de la HAL, que es un delay, directamente de un segundo, ¿vale? Y volvemos a hacer lo mismo, pero con la fecha, ¿vale? Hacemos la misma operación con la fecha y la sacamos por pantalla. Y volvemos a esperar un segundo. Es decir, este ejemplo lo que nos hará es mostrarnos cada segundo, a partir de la fecha y la hora inicialmente puesta, cada segundo nos va a mostrar la hora, al siguiente segundo la fecha, al siguiente segundo la hora, al siguiente segundo la fecha, y así sucesivamente. Y tan sencillo como es esto. La parte de las alarmas se gestionaría exactamente igual. La estructura de la alarma pues tiene unos parámetros muy similares a los que están puestos aquí. Se dejan en las transparencias la información de si acaso se quiere utilizar ese funcionamiento con registros. Se puede ver cómo, por ejemplo, aquí hay una especie de protección de la escritura, un funcionamiento para proteger precisamente a que la escritura no se haga de forma accidental, sino que realmente sea algo que se quiere llegar a hacer. Esta parte de la funcionalidad con las HAL se nos abstrae totalmente, no tenemos por qué tenerlo en consideración porque ya lo hacen las HAL por nosotros. Pero bueno, aquí no se va a entrar en detalle, simplemente se deja por si alguien quiere consultarlo y ver cómo son cada uno de los registros que se necesitan para este tipo de funcionalidades. ¿Vale? E incluso hay un ejemplo a nivel de registros de cómo se puede llegar a hacer. Como se puede ver, es bastante más sofisticado, hay que hacer desplazamientos, etcétera. Al final, lo que siempre se ha comentado de que en la mayoría de los casos utilizar las HAL termina simplificando mucho más la programación del microcontrolador. La segunda de las características especiales que vamos a ver es la del watchdog, ¿vale? Esta es una característica vital en muchísimos sistemas. Es lo que podríamos denominar la funcionalidad para evitar que el sistema se cuelgue, ¿vale? Realmente no es así. Realmente lo que vamos a hacer es que con este sistema va a detectar si se ha colgado el sistema y a partir de ahí se resetea, ¿vale? Es algo que, por ejemplo, a día de hoy se puede ver en muchísimos dispositivos, se puede ver en los móviles, incluso en los ordenadores. Le costó muchísimos años a Microsoft darse cuenta de que tenía que implantar un sistema de este estilo para detectar cuando se había colgado el sistema y poder resetearse él automáticamente. Bueno, pues en microcontroladores esto existe desde hace muchísimo tiempo y se llama watchdog, perro guardián. Pero bueno, la verdad es que la traducción en castellano no es algo que se utilice habitualmente. Vale. Básicamente el watchdog es un mecanismo por el cual lo que hace es detecta si el programa se ha colgado. ¿Y cómo lo detecta? De una forma muy sencilla. Lo que hace este periférico es
tiene, digamos, un temporizador y espera que alguien le acceda, alguien le escriba de una determinada manera antes de que se cumpla ese temporizador. Por lo tanto, el programador tiene que saber más o menos cada cuánto ese temporizador se puede llegar a cumplir para introducir dentro del programa determinadas sentencias que escriban en el watchdog en su correcto funcionamiento. De tal manera que si el programa se cuelga, si el programa se mete en un bucle infinito y no sale, se queda una espera activa y no sale de ahí, pues nadie llega a escribir realmente en el watchdog y el watchdog a partir de ahí dice no me han reaccionado a tiempo, entonces ¿qué hago? Reseteo el sistema. ¿Vale? Por lo tanto, resetea el chip internamente y empieza el programa desde el principio. Hay funcionalidades mucho más avanzadas, aquí no vamos a llegar a verlo utilizar, ni simplemente es importante que sepáis que existe, pero hay funcionalidades avanzadas en las cuales cuando arranca un sistema puede reconocer que está arrancando procedente de un reset interno provocado por el watchdog para así actuar en consecuencia. Es decir, lo habréis visto en algún otro sistema que de repente cuando se reinicializa te dice esto se ha reinicializado de forma automática y te pone un mensajito por lo menos para avisarte de que ha habido algo ahí, ¿vale? O que se ha perdido información o cosas por el estilo, ¿vale? Además, el watchdog es un dispositivo bastante sensible. Si no se utiliza bien, pues lo que ocurre evidentemente es que detecta como si fuese un cuelgue, ¿vale? Un ataque o un cuelgue y resetea de nuevo el sistema. Internamente tiene su propio temporizador, pero no utiliza ninguno de los que tenemos nosotros inicialmente asignados. Es decir, no utiliza ninguno de los timers usuales nuestros, sino que está dentro del propio watchdog. Este periférico es importante conocerlo porque en muchísimas aplicaciones es vital instalarlo. Una aplicación muy típica, por ejemplo, es una estación base de telefonía móvil y especialmente, por ejemplo, cuando está instalada, pues por ejemplo, en las montañas, ¿no? o en pueblos remotos. No estás esperando a que si de repente el sistema se cuelga tenga que ir una persona, digamos, allí, desplazarse hasta allá, llegar, subir a donde esté la estación base y a partir de ahí resetear la mano. No. Es decir, eso si hay que hacerlo se hace, pero la idea es intentar evitarlo lo más posible. ¿Vale? Eso sí, esta funcionalidad solamente se añade a los proyectos justo al final. ¿Vale? Cuando ya sabes que toda la funcionalidad está funcionando, cuando ya sabes que todo el programa va como realmente quieres que vaya, entonces le añades la parte de watchdog. ¿Por qué? Porque si no, cuando estés depurando, cuando estés haciendo distintas cosas, pues el watchdog va a saltar y al saltar directamente te va a bloquearlo, te lo va a bloquear todo. ¿Vale? También es verdad que si vas a utilizar un watchdog ya programas de tal manera que tengas un flujo de ese programa de tal manera que tengas muy concentrado dentro de ese programa, dentro de ese flujo de ese programa, donde vas a resetear el watchdog, ¿vale? Para que así no tengas que poner instrucciones en muchas partes muy distintas del programa. ¿Vale? Haces un análisis de, por ejemplo, en ese while 1, en ese infinito, bucle infinito, cuando se llaman las distintas funciones, cuánto tarda cada una de esas llamadas en ejecutarse, etcétera, etcétera. Además de, evidentemente, tener en cuenta el tiempo que podría necesitar por rutinas de atención e interrupción que se puedan estar ejecutando en ese momento. Entonces hay que hacer un estudio relativamente detallado. Pero sí que se hace todo ya al final de todo el desarrollo. Y por último, algo muy importante. Esto no es un periférico de por sí, sino que esas son funcionalidades propias que tienen los microcontroladores a día de hoy y cada vez más, incluso cada vez más funcionalidades, que es el consumo, mejor dicho, el bajo consumo. Nosotros a día de hoy no entenderíamos un aparato electrónico, especialmente aquel que va alimentado por baterías, si no tuviese modos de bajo consumo, si no se pusiese en modo de bajo consumo, en modo dormido, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente por un lado por la parte ecológica de consumo de energía, es decir, tampoco tiene por qué ser el caso de solamente dispositivos portátiles. Lo vemos por ejemplo con las televisiones. La televisión, si la dejas encendida muchísimo tiempo, llega un momento en que la televisión se autodesconecta o baja la intensidad de la pantalla y luego se desconecta, etcétera, etcétera. Depende de lo que haya querido hacer el
el dispositivo. Simplemente por eso, por, digamos, bajar esa necesidad de energía, de consumo de energía. Y por supuesto, si ya el dispositivo está alimentado por baterías, cuanto menos energía consumas, más te dura la batería. Y de ahí, de hecho, es una de las grandes potencias y de las grandes diferencias entre, por ejemplo, un sistema móvil y otro. Las diferencias enormes te vienen por dos motivos. Por un lado, la tecnología de baterías que están utilizando, y por otro lado, la estrategia de bajo consumo que se tenga. Bien, como hemos comentado, pueden ser distintos modos de bajo consumo. Está el consumo máximo, que es el sistema está totalmente operativo, todo está funcionando, etcétera, etcétera. Llega un momento en el que ya puedes ver que algunos de los periféricos no tienes por qué tenerlos activos, porque por ejemplo el móvil no se está utilizando, es decir, lo tengo en la mesa, ¿vale? Entonces llega un momento en que apago la pantalla, por ejemplo. Llega un momento en el que digo, bueno, pues voy a apagar parte de la pantalla táctil. Voy a apagar la lectura en la SD, por ejemplo, distintas funcionalidades, ¿vale? Pero sigo manteniendo algunos periféricos activos porque son los que necesito, por ejemplo, en la recepción de llamadas, la recepción de mensajes, etcétera, etcétera. La recepción, por ejemplo, de Internet. Bien. Pero puedo incluso ir a otro modo, digamos, de mayor ahorro de energía, directamente desconectando casi todos los periféricos, por no decir todos, ¿vale? Y dejando solamente la CPU y dejando solo, digamos, la posibilidad de que se le despierte a la CPU de determinadas maneras, ¿vale? Bien, y eso sería, digamos, cancelando los periféricos, pero es que incluso la propia CPU puede llegar a poner en bajo consumo partes de esa CPU, dejar desconectadas partes de esa CPU y dejar solamente, digamos, la posibilidad de que se le despierte de alguna de las maneras, por ejemplo pulsando un botón, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ese sería el mínimo consumo, ¿vale? ¿Cuál es la típica forma de despertar a un micro? Bueno, pues lo existe con muchos periféricos, pero por ejemplo el típico es una XT, ¿vale? Por ejemplo, que el botón de encendido del móvil directamente esté conectado en una XT y por lo tanto esa XT sea capaz de despertar al móvil, o que toquemos la pantalla, ¿vale? Entonces, además de la información que puede dar la pantalla, hay una información, digamos, hay esa actividad se le da al micro a través de una XT y entonces le despierta de ese estado. Al despertarle de ese estado, bueno, pues evidentemente entra en una rutina de atención e interrupción de esa XT y empieza a gestionar el despertar de determinados dispositivos, ¿vale? Y luego, dependiendo de lo que vaya necesitando, pues el programa va activando más o menos dispositivos según se necesiten. Y como comento, casi el mejor ejemplo que tenemos de lo que son los modos de bajo consumo distintos que puede tener un sistema, el mejor ejemplo lo podemos ver con los smartphones, es donde más se explota esto. Es decir, modos en los cuales ni siquiera recibo información de internet, modos en los cuales programo y que ya determinadas aplicaciones que hacen mucho acceso a internet dejen de hacer tanto consumo a internet, etcétera, etcétera. Es decir, toda la gestión de consumos es, digamos, una de las ramas del desarrollo de microcontroladores que a día de hoy es más importante. Y estos son, digamos, las tres funcionalidades especiales, digamos, que es bueno que conozcamos, aunque evidentemente a lo largo de este curso de estas tres, como mucho solamente utilizaremos el RTC para algún proyecto, pero es importante que salgáis del curso conociendo lo que es un watchdog y conociendo, digamos, lo poco que hemos comentado del bajo consumo.